Hay algo en ti que ha cambiado y tal vez todavía no puedas ponerle palabras exactas a esa transformación silenciosa que ha ocurrido en las capas más profundas de tu ser. Pero lo sientes cada vez que entras en un espacio lleno de personas y tu cuerpo te habla en un lenguaje que no necesita traducción, porque tu energía ya no vibra en la misma frecuencia que las multitudes, y eso no te hace mejor ni peor que nadie, sino simplemente diferente, en una forma que la física cuántica puede explicar con una precisión asombrosa, mientras que tu corazón ya lo sabe desde hace tiempo. Esto que estás experimentando no es ansiedad social ni es miedo irracional a los demás, sino el despertar natural de un alma que ha comenzado a reconocer su propia frecuencia vibracional en medio de un océano de frecuencias mixtas y contradictorias, que antes absorbías sin darte cuenta y ahora tu sistema energético las detecta como quien detecta una nota discordante en medio de una sinfonía, porque tu conciencia se ha afinado a tal punto que ya no puede tolerar la desafinación, sin sentir un agotamiento que va mucho más allá de lo físico. Si esto resuena contigo en este momento y sientes que este mensaje fue diseñado específicamente para ti, entonces te invito a que dejes tu like en este video y te suscribas al canal, porque lo que vamos a explorar juntos en los próximos minutos tiene el poder de transformar completamente la forma en que entiendes tu sensibilidad y tu relación con el mundo que te rodea. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, todo en este universo es energía vibrando a diferentes frecuencias, y esto no es simplemente una metáfora poética, sino un hecho científico demostrado una y otra vez en los laboratorios más avanzados del mundo, donde los físicos han descubierto que en el nivel subatómico no existen cosas sólidas, sino campos de energía en constante movimiento, oscilando en patrones específicos que determinan la naturaleza de lo que percibimos como materia sólida. Tu cuerpo, que parece tan denso y concreto, es en realidad un campo electromagnético complejo vibrando a una frecuencia específica, y cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada creencia que sostienes altera esa frecuencia de formas que apenas estamos comenzando a comprender científicamente, pero que las tradiciones místicas han conocido durante milenios. Cuando tu alma despierta, y esto puede ocurrir de muchas formas diferentes, a través de una crisis existencial o de un momento de gracia espontánea o de un proceso gradual de expansión de conciencia, lo que realmente sucede a nivel cuántico es que la frecuencia base de tu campo energético comienza a elevarse y refinarse, como si estuvieras cambiando de estación de radio, pasando de frecuencias más densas y caóticas a frecuencias más altas y coherentes. Este proceso de refinamiento no ocurre solo en tu mente o en tus emociones, sino en cada célula de tu cuerpo, en cada partícula subatómica que te compone, porque la conciencia no está separada de la materia, sino que es el campo fundamental del cual emerge toda experiencia física. El principio del observador en la física cuántica nos enseña algo absolutamente revolucionario, y es que el acto mismo de observar colapsa las infinitas posibilidades de la función de onda en una realidad específica, lo cual significa que tu conciencia no es un simple espectador pasivo de la realidad, sino el agente creativo que determina qué versión de la realidad se manifiesta en tu experiencia.
Cuando tu alma despierta, tu capacidad de observar consciente se intensifica dramáticamente y comienzas a notar cosas que antes pasaban completamente desapercibidas para ti, las intenciones ocultas detrás de las palabras. Las energías subyacentes en los espacios, las discordancias entre lo que las personas dicen y lo que realmente sienten, y esta nueva sensibilidad no es una carga, sino un regalo, aunque al principio pueda sentirse abrumadora. Las multitudes operan en lo que podríamos llamar un campo de conciencia colectiva, donde las frecuencias individuales se mezclan y se promedian creando una especie de frecuencia dominante que tiende a oscilar en rangos más bajos de vibración, porque la mayoría de las personas todavía están funcionando en modos automáticos de supervivencia identificadas con sus egos y sus programaciones sin cuestionar. Y cuando tú entras en ese espacio con tu frecuencia elevada y refinada, es como si conectaras un sistema eléctrico de alta precisión a una red eléctrica sobrecargada y caótica. Tu campo energético intenta naturalmente mantener su coherencia, su armonía, su frecuencia elevada, pero el campo colectivo ejerce una presión constante tratando de arrastrarte hacia su promedio, y esta batalla invisible entre mantener tu frecuencia y resistir la presión del campo colectivo es lo que genera ese agotamiento profundo que sientes después de estar en espacios muy concurridos. La resonancia cuántica es el principio que explica por qué dos sistemas vibrando en frecuencias similares naturalmente se sincronizan y amplifican mutuamente, mientras que sistemas vibrando en frecuencias muy diferentes crean interferencia y disonancia. Cuando tu alma ha despertado y tu frecuencia se ha elevado, la distancia vibracional entre tú y las masas que todavía operan en frecuencias más densas se vuelve tan grande que la resonancia ya no es posible, y en lugar de sentirte conectado y energizado por la presencia de muchas personas como quizás solías sentirte antes, ahora experimentas lo opuesto, una sensación de desconexión, de drenaje, de necesidad urgente de retirarte y recalibrar tu campo energético en la soledad o en compañía de muy pocas personas que vibran en frecuencias compatibles con la tuya. Esto no significa que seas antisocial o que haya algo mal contigo, sino que simplemente has evolucionado a un estado de conciencia diferente. Y así como un instrumento musical finamente afinado puede captar sutilezas que un instrumento desafinado no puede percibir, tu sistema energético ahora detecta matices y vibraciones que antes eran invisibles para ti. Las conversaciones superficiales que antes podías sostener sin problema, ahora te resultan energéticamente agotadoras, porque tu alma anhela profundidad, anhela autenticidad, anhela intercambios que resuenen en frecuencias elevadas, y cuando te encuentras atrapado en intercambios que operan en frecuencias más bajas, tu campo energético literalmente se contrae, tratando de proteger su integridad vibracional. El campo cuántico unificado que conecta todas las cosas responde instantáneamente a la vibración que emites. Y cuando tu vibración se eleva, comienzas a atraer experiencias, personas y circunstancias que coinciden con esa nueva frecuencia, mientras que automáticamente te separas o te sientes repelido
por aquello que vibra en frecuencias incompatibles. Esta no es una elección consciente que haces con tu mente racional, sino una respuesta automática de tu campo energético que ahora tiene sus propios mecanismos de protección y discernimiento mucho más sofisticados que antes. Tu incomodidad en las multitudes no es debilidad, sino sabiduría. Tu necesidad de soledad no es aislamiento, sino recalibración. Tu selectividad con las personas no es juicio, sino resonancia. Comprender esto desde la perspectiva cuántica te libera de la culpa o la vergüenza que puedas sentir por haber cambiado, por ya no encajar en los espacios donde antes encajabas por necesitar tiempo a solas cuando otros parecen prosperar en la constante estimulación social. No estás haciendo nada mal, estás simplemente respondiendo a las leyes naturales del universo que dictan que las frecuencias similares se atraen y las frecuencias dispares se repelen, y tu tarea ahora no es forzarte a encajar en frecuencias que ya no resuenan contigo, sino honrar tu nueva frecuencia, protegerla, nutrirla y permitirle que te guíe hacia los espacios, las personas y las experiencias que están verdaderamente alineadas con quien te has convertido. Ahora vamos a hacer algo juntos que va a permitirte no solo comprender esto intelectualmente, sino sentirlo experiencialmente en tu campo energético. Cierra los ojos si te sientes cómodo haciéndolo, o simplemente suaviza tu mirada y permite que tu atención se vuelva hacia adentro, hacia ese espacio silencioso que existe detrás de todos tus pensamientos. Respira profundamente y con cada exhalación suelta cualquier tensión que estés sosteniendo en tu cuerpo, cualquier necesidad de ser algo diferente de lo que eres en este momento, porque en este instante no tienes que demostrar nada a nadie. No tienes que encajar en ninguna expectativa externa, solo tienes que ser tú en tu frecuencia más pura y auténtica. Imagina ahora que tu campo energético es como una luz que emana desde el centro de tu pecho, expandiéndose en todas direcciones, formando una esfera luminosa que te rodea completamente, y esta luz tiene su propio color único, su propia frecuencia que nadie más en el universo posee exactamente de la misma forma. Siente cómo esta luz se fortalece con cada respiración, volviéndose más brillante, más coherente, más estable, y nota cómo cuando esta luz está fuerte y clara, tú te sientes centrado, enraizado, completamente presente en tu propio poder. Ahora trae a tu mente un momento reciente en el que estuviste en medio de una multitud y sentiste ese agotamiento, esa incomodidad, ese deseo de escapar. Pero esta vez, en lugar de juzgarte por sentir eso, simplemente observa desde esta nueva perspectiva de comprensión cuántica y reconoce que lo que estabas experimentando era tu campo energético tratando de mantener su integridad, su frecuencia elevada en medio de un mar de frecuencias más densas. No había nada malo contigo. Tu sistema energético estaba funcionando exactamente como debía, funcionando con mayor sensibilidad y discernimiento. Ahora visualiza que tu campo de luz tiene la capacidad de volverse más denso, más protector, cuando necesitas estar en espacios con muchas personas, como si pudieras crear un escudo luminoso que filtra las frecuencias incompatibles mientras mantiene tu propia frecuencia estable e intacta. Este escudo
no está hecho de resistencia o de miedo, sino de amor propio, de claridad, de intención, de respeto por tu propia energía sagrada. Siente cómo este escudo te permite moverte por el mundo sin absorber aquello que no te pertenece, sin perder tu centro, sin comprometer tu frecuencia, y al mismo tiempo visualiza que tu campo de luz tiene la capacidad de reconocer instantáneamente frecuencias compatibles con la tuya, como si tuviera su propio sistema de navegación que te guía naturalmente hacia las personas, los lugares, las experiencias que resuenan con tu verdadera esencia. Confía en que este sistema de navegación interno nunca te guiará mal, que cada vez que sientas esa contracción, ese deseo de retirarte, no es cobardía, sino sabiduría, y cada vez que sientas esa expansión, esa apertura hacia alguien o algo, es porque hay una resonancia real, una compatibilidad vibracional auténtica. Respira profundamente una vez más y permite que esta comprensión se integre no solo en tu mente, sino en cada célula de tu ser. Tú no estás roto, no estás haciendo nada mal al necesitar menos personas y más profundidad al preferir la soledad consciente sobre la compañía, superficial al seleccionar cuidadosamente con quién compartes tu energía sagrada. Estás simplemente operando en una frecuencia más refinada y eso requiere que honres tus límites energéticos de la misma forma que honrarías cualquier otra necesidad fundamental de tu ser. Cuando abras los ojos o cuando vuelvas tu atención al mundo exterior, lleva contigo esta nueva forma de entender tu sensibilidad no como una limitación, sino como una superpotencia que te permite navegar el campo cuántico con precisión y gracia. El universo siempre responde a la frecuencia que emites, y cuando honras tu verdadera frecuencia, sin disculparte, sin forzarte a hacer algo que no eres el universo, conspira para traerte exactamente aquello que está alineado con tu más alta evolución. Recuerda siempre que tu alma despierta no está buscando multitudes, está buscando resonancia, no está buscando pertenecer a todos, está buscando conexiones auténticas con aquellos pocos que pueden encontrarte en tu verdadera frecuencia. Y esos pocos valen más que miles de conexiones superficiales, porque en esos encuentros raros y sagrados hay un intercambio de energía que eleva a ambos, que expande la conciencia, que toca lo eterno. Nada cambia afuera hasta que algo cambia dentro, y tú ya has cambiado por dentro. Ahora se trata de permitir que tu mundo exterior refleje esa transformación, sin resistencia, sin culpa, solo con una profunda aceptación de quién te has convertido. El campo siempre responde a tu vibración, y tu vibración ahora habla un lenguaje que solo las almas despiertas pueden comprender. Confía en eso, honra eso y permítete florecer en la frecuencia que es únicamente tuya.